querida directora, Madre María Antonieta García Carrizales, Miss Evelyn Guillén, coordinadora académica y de calidad, Miss Tania Quesada, coordinadora del nivel primario, Miss Esley Suárez, coordinadora del nivel inicial. Estimados padres de familia de nuestro colegio La Inmaculada Concepción, les damos la bienvenida a nuestra charla de apertura y juramentación de COPAFA y Padres Delegados 2026. Empezamos nuestra actividad poniéndonos en presencia de nuestro Señor y de nuestra Madre María Inmaculada. Paz y bien, querida familia de la Inmaculada Concepción. Sean bienvenidos a esta escuela de padres. Con un corazón dispuesto al Señor y con su gran sabiduría, vamos a iniciar esta oración. Hoy con alegría celebramos un momento importante para la Iglesia Católica, la resurrección del Señor. Es por eso que en este tiempo de Pascua vamos a pedirle al Señor que siempre nos llene de su palabra y sobre todo que Él sea nuestro modelo de vida, fe, esperanza y sobre todo amor. Que esta oración que vamos a iniciar llene el corazones de cada una de nuestras familias, de nuestra comunidad educativa. Iniciamos este momento diciendo juntos, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El Evangelio de hoy nos recuerda que Jesús es el vino y el pan, que nos recuerda la sangre y el cuerpo de Cristo, que será entregada por cada uno de nosotros. Escuchemos. ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? De cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre, ni bebéis su sangre, no tenéis vida. Quien come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le levantaré en el día postrero. Porque mi carne verdaderamente es comida, y mi sangre es bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí, y yo en él. Así como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre. Asimismo, el que me come, también vivirá por mí. Este es el pan que ha descendido de los mismos cielos. No como vuestros padres que comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ahora elevemos nuestras peticiones. A cada una de las peticiones responderemos: renuévanos, Señor, por la gloria de tu amor, por la Iglesia, para que sea una luz en el mundo, que brille por su unidad, su fe y su servicio a los más necesitados. Que el Papa León XIV y la guía del Espíritu Santo fortalezca esta unidad y nos guíe por el camino de la verdad y la santidad. Roguemos al Señor. Renuévanos, Señor, por la gloria de tu amor. Te pedimos, Señor, por nuestra congregación de religiosas franciscanas de la Inmaculada Concepción, de manera especial para nuestra madre directora, María Antonieta García Carrizales, quien asume la conducción de esta gran obra educativa, que Dios infunde en ella su espíritu de sabiduría y de amor, para alcanzar la plenitud de su misión. Roguemos al Señor. Renuévanos, Señor, por la gloria de tu amor. Por toda nuestra comunidad educativa de la Inmaculada Concepción, estudiantes, padres de familia, para que puedas brindarles salud, fe, trabajo, alegría y que con tu fuerza divina hagamos de nuestras casas hogares acogedores, serenos y alegres. Roguemos al Señor. Renuévanos, Señor, por la gloria de tu amor. Recemos todos la oración por la paz. Decimos: San Francisco, hermano nuestro, tú que hace 800 años fuiste al encuentro de la hermana muerte, como un hombre reconciliado, intercede por nosotros ante el Señor. Tú que en el crucifijo de San Damián reconociste la paz verdadera, enséñanos a buscar en él toda fuente de reconciliación, que derriba todo muro. Tú que desarmado atravesaste las líneas de la guerra y de la incomprensión,
Concédenos el coraje de construir puentes allí donde el mundo levanta fronteras. En este tiempo afligido por conflictos y divisiones, intercede para que lleguemos a ser artesanos de paz, testigos desarmados y desarmantes de la paz que viene de Cristo. Amén. No olvidemos los lemas de nuestros padres fundadores. Sierva de Dios, clara del corazón de María, formar su tierno corazón es nuestra constante labor. Siervo de Dios, Alfonso María de la Cruz Sardinas, me propuse a restaurar el culto divino. Terminamos este momento diciendo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. A continuación, escucharemos el saludo de nuestra Madre Directora, quien desea transmitirles un mensaje a cada uno de ustedes. Escuchemos con atención. Paz y bien. Cultivar y desarrollar sin cansancio sus nacientes inteligencias es nuestro diario afán. Palabras de la sierva de Dios, Clara del Corazón de María, fundadora de nuestra congregación y primera directora de nuestro colegio La Inmaculada Concepción. Bienvenidos, queridos padres de familia. Hoy iniciamos nuestra escuela de padres aquí en nuestro colegio y esta primera vez de este año 2026 será en forma virtual, a la vez que también tendremos la ceremonia de juramentación de COPAFA y padres delegados de aula. Hoy quiero traer a colación las palabras del Papa León XIV, quien destaca la familia como don y tarea. Don, porque es una gracia que cada uno de ustedes, un regalo de Dios al tener una familia. Y también es una tarea, porque es una grave responsabilidad de responder día a día. Aún el Papa León XIV nos dice que hay que proteger la llama del amor. Y proteger la llama del amor en las diferentes familias y en las familias de ustedes significa comprometerse día a día. Y aquí en nuestro colegio es comprometernos desde una dimensión personal, una dimensión cognitiva, aprendizaje y una dimensión espiritual. Una dimensión personal para velar, para cultivar los valores en sus hijos, en la familia. Una dimensión cognitiva es ese preocuparse y estar siempre con responsabilidad frente al aprendizaje de sus queridos hijos. Y una dimensión espiritual, porque no podemos prescindir de Dios. Necesitamos la presencia de Dios en nuestras vidas, acercarnos a través de la oración, los sacramentos, la Sagrada Eucaristía y leer el Evangelio. Donde hay Dios, donde está Dios, es una gran garantía de una familia. Y esta vez el tema es educar en el amor. Que este tema les ayude a cada uno de ustedes a seguir profundizando en su vida de familia, que es tan importante y significativa para poder vivir todo nuestro proceso educativo durante este año 2026. Los esperamos, no solo esta vez, sino cada una de las veces que se van a llevar a cabo estas escuelas de padre y que ustedes las tienen ya señaladas en su agenda. Que la Santísima Virgen María, bajo la advocación de la Inmaculada Concepción, los proteja a todos y cada uno de ustedes y guarde de sus familias de todo mal. Bendiciones. Agradecemos las palabras de nuestra Madre Directora, las cuales nos comprometemos a poner en práctica. Muchas gracias, Madre. El programa de Escuela para Padres 2026 lleva por nombre Creciendo Juntos, Escuela para Familias que Educan. La charla que apertura nuestro programa se titula Educar en el Amor. A continuación, damos la bienvenida a la ponente que el día de hoy nos va a acompañar, Miluska Celi Castillo, psicóloga educativa de la Universidad del Sagrado Corazón, con formación en terapia cognitivo-conductual y especialista en necesidades educativas especiales. Magíster en Psicología Clínica con mención en Terapia Infantil y Adolescente de la Universidad Cayetano Heredia, a quien agradecemos por su aporte y presencia.
Paz y bien, papitos del Colegio La Inmaculada Concepción. El día de hoy vamos a hablar de lo que es educar en el amor. Quien les habla es la psicóloga Miluz Caselli, parte del staff de Santillana, y hoy vamos a ver un poco lo que es fortalecimiento de vínculos a través de límites respetuosos y crianza consciente. Pero para esto tenemos que ver qué es educar. Educar en el amor lo englobamos en lo que viene a ser construir un vínculo seguro, guiado y contenido hacia nuestros hijos. ¿Qué quiere decir? Que ellos sepan que estamos presentes para ellos en un momento donde de repente no saben cómo manejar ciertas situaciones, ciertas emociones, y comprender que su cerebro aún no está en este desarrollo al 100%. ¿Qué quiere decir? Que estamos en un proceso de formación, de plasticidad cerebral con nuestros pequeños, que incluso hay estudios que hablan de que esa plasticidad se da en los chicos hasta los 25, hasta 27 años. Entonces, al estar en edades tempranas, es como si el cerebrito de nuestros hijos fuera como una esponjita que va absorbiendo todos y se va dando esta formación en sí. En un niño de primaria está en ese proceso, pero mientras uno va creciendo se vuelve cada vez más lento. Incluso en un adolescente que está todavía en este proceso de conocer un poco y de integrarse todas las facultades a nivel cerebral, vamos a entender por qué tal vez un adolescente tiene una tendencia un poco a la impulsividad en algunos casos y por qué en otras no. Ahora, esta desregulación emocional hay que entenderla a veces porque también estamos en este proceso donde el niño, como les vuelvo y les indico, está evolucionando. Ahora, me gusta resaltar mucho y hacer énfasis en algo que indica Joe Bowlby, que es que un niño que se siente amado no es un niño al que se le permite hacer todo, sino que siente que hay un adulto que lo está guiando. ¿Qué quiere decir eso? Que al enseñarle los límites a nuestros pequeños, también sabemos de que ellos van a discernir qué cosas o qué acciones están bien y qué otras acciones de repente no nos van a llevar por un buen camino. Entonces, cuando un niño siente que tiene esta guía y que sabe en qué situaciones debe hacer algunas acciones y en cuáles no o debe contenerse un poco más, es un niño que puede sentirse seguro en diferentes espacios, en diferentes momentos, tanto en la casa como en el colegio, como de repente en otro lugar en la calle, y eso les va a ayudar mucho. Ahora, hablando un poco de lo que viene a ser crianza permisiva, vuelvo y repito, es entender y comprender que su cerebro aún está en desarrollo y que esta corteza prefrontal todavía está un poco encargada de la autorregulación y aún no se nivela de una manera adecuada como lo haría tal vez un adulto. Si de repente a mí me dicen si yo reaccionaría de la misma manera hoy en día que soy una adulta a como cuando yo tenía 11 años, la respuesta va a ser que obviamente va a ser diferente. Porque todo a nivel conductual, a nivel emocional, uno va evolucionando y va conociendo nuevas cosas que nos ayudan a aprender y en eso se va formando nuestro cerebro. Y la amígdala, que un poco suma a los chicos a que de repente cuando están pasando algún momento de estrés, algo que no les gusta, se activa, les lleva a reaccionar con cierta impulsividad en muchos casos. Entonces, ¿qué vemos aquí? Que una vez más el cerebro de nuestros niños está en este proceso de formación y hay que entender que a veces hay ciertas conductas. Ojo, entender no quiere decir que vamos a aceptar las conductas que se vienen. ¿Qué quiere decir esto? Que niños sin límites claros, según Diana Unruh, va a ocasionar que los niños presenten dificultades para autorregularse, mayor ansiedad, tolerar menos la frustración y mayor incidencias por conductas impulsivas. ¿Por qué? Porque como les dije, un niño que no tiene esta contención no se va a sentir bien. Imagínense que su pequeño en casa de repente salta por los muebles, por la mesa y llega al colegio y la maestra le dice, eso no lo puedes hacer aquí. ¿Qué es lo que va a causar en él? Una inseguridad, una de repente vergüenza, incluso de que mi misma me pueda decir algo de esa manera porque en mi casa está normalizado. Entonces, al enseñarles, al ponerles límites, también enseñamos de que hay ciertas conductas que pueden ser en algunos lugares, otras que no, y les ayudamos a discernir qué cosas de repente son conductas adecuadas e inadecuadas.
También tenemos los mitos de educar en el amor. Y para esto he puesto 4 ejemplos que los he podido visualizar en niños y adolescentes y vamos a llegar a analizar cada uno de ellos. Por ejemplo, educar en el amor es: quiero que mi hijo me vea como un amigo. ¿Qué opinan ustedes? Claro que no. ¿Por qué? Porque un amigo siempre va a estar, es mi par, estamos a la par. En cambio, si yo soy la madre, ¿qué es lo que le estoy diciendo a mi hijo? Me puedo llevar muy bien contigo, podemos de repente conversar, tú puedes confiar en mí. Sin embargo, yo estoy aquí como guía. Yo no estoy aquí para de repente que tú sientas de que debes evitar ciertos conflictos. Porque el amigo, ¿qué hace? A veces el amigo lo que busca es que su amigo tenga una buena química con él y evadimos ciertas situaciones en conjunto, o te digo, está bien lo que haces. Pero en cambio el papá no. El papá cumple una función de saber y de guiar a los hijos, de decir que está bien y que no. Y usamos por eso más esta gran palabrita que vuelvo y repito, es no. Porque esta es la mayor guía. Ahora, depende cómo lo usamos, esa es otra cosa. Porque si yo a todo lo que hace mi hijo le digo no, 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 también creamos cierta actitud donde mi hijo hace, ¿por qué? O sea, yo no puedo hacer nada o a mí no me permiten nada. Y eso también hay que erradicarlo. El no debe ser usado en ciertas situaciones donde sí lo amerite. Por eso es que tanto el sí como el no debemos discernir en qué situaciones debemos emplearlas y en cuáles se debe dar una explicación y no necesariamente un no, que lo vamos a ver más adelante. Ya es un niño grande, sabe cuáles son sus responsabilidades. Claro que no, papitos, porque aquí, vuelvo y repito, somos guías. Y los niños, por más que de repente veo a mi hijo de tercero, cuarto, quinto de secundaria, que es más alto que yo, que físicamente o anatómicamente es más grande que yo, lo vemos un poquito de repente, ya es grande, él ya sabe cómo manejar ciertas situaciones. Y no necesariamente, porque acuérdense de que el cerebro de nuestros hijos, hasta cuando acaban el colegio, siguen en este proceso de formación y van a tener dificultades para regular sus emociones aún teniendo 15, 16 años. Sí, como les vuelvo y les repito, incluso la formación del cerebro viene a ser hasta los 26, 27 años, de 25 a 27 años. Entonces, ¿cómo yo voy a esperar que mi niño de inicial, de primaria o incluso de secundaria pueda tener esa regulación para saber y diferenciar sus emociones si yo tampoco se las puedo de repente explicar o enseñar? Es imposible. Entonces, un niño grande sabe cuáles son sus responsabilidades. Claro que de repente yo le puedo decir, tu función es hacer tu tarea en casa y tú tienes que hacer. Pero, ojo, me tomo 5, 10, 15 minutos y me siento con él a revisar, porque aparte de eso, esto va a marcar un vínculo entre mi hijo y yo. ¿Por qué? Porque de repente paso tiempo con él, porque si veo que de repente se ha equivocado en alguna tarea, lo corregimos. Y ojo, acá aprendemos también que el equivocarse está bien, porque de la equivocación viene el aprendizaje. Entonces, tenemos niños con menos frustración, con menos ansiedad y que crean vínculos fuertes con mamá y papá, porque son quienes están presentes para mí y me ayudan a hacer mis tareas. Ahora, ¿educar en el amor es que los niños son así y hay que entenderlos? No necesariamente. Hay situaciones donde de repente sí podemos entenderlos, pero hay situaciones también que de repente llevan una conducta inadecuada. Y yo como guía, lo repito, hay que entenderlos, pero hay que saber decirles cuándo una conducta está bien y cuándo no, y cuándo pedir tal vez disculpas. Y esto lo aprenden en casa con nosotros, hay que entenderlos hasta cierto punto entonces. Y siempre comprender evitando el conflicto. ¿Qué creen ustedes? ¿Será educar en el amor esto? Pues claro que no. Yo comprendo a mi hijo, pero no evitando conflictos. Si mi hijo en el colegio actuó de una manera inadecuada, yo como padre soy guía y tengo que enseñarles que tiene que pedir disculpas. Ahora, enseñándoles bajo el ejemplo claro. Si ve que en casa de repente yo como cualquier otra persona me equivoco, tengo que saber también pedir disculpas para que ellos puedan observar esto y replicarlo. Pero si yo voy al colegio y sé que mi hijo de repente tuvo una conducta inadecuada y yo más bien lo protejo,
estoy haciendo que cuando él, cuando llegue a una edad adulta, tenga un problema y él que va a tener ansiedad y se va a esconder de ciertas situaciones. O incluso si pasara algo a nivel laboral, él lo que va a buscar es huir y no va a querer ir o va a querer cambiar de trabajo. Entonces, esas pequeñas conductas que vemos desde niños van llegando a una edad adulta donde vemos las repercusiones. Entonces, es importante saber educar con el amor, sí, pero sabiendo guiar y poniendo ciertas normas en casa. Ahora, crianza consciente. Me gusta mucho hablar del tema de amor más límites. ¿Por qué? Porque aceptar todas las conductas no es igual a validar las emociones. ¿Qué quiere decir esto? Que el verdadero respeto nace cuando el niño se siente visto y escuchado. Si yo escucho a mi hijo, yo no estoy perdiendo autoridad. Claro que no. Lo que estoy haciendo es entender su punto de vista, porque como cualquier ser humano, él va formando también su juicio crítico mientras va creciendo. Pero si considero de que algo no está de repente de una manera correcta, yo puedo y soy guía para poder decirle, mira, eso tal vez no está siendo algo adecuado para ti. Y de repente deberíamos pedir disculpas o de repente deberíamos conversarlo con la Miss, o yo me acerco al colegio y lo conversamos los tres con la profesora, no hay ningún problema. Saber escuchar no es perder autoridad, es entender. Ojo, pero permitir todo tampoco es acompañar. Estamos en los dos polos opuestos. Si yo escucho, tengo que saber guiar. Si yo permito todo, no es acompañar. ¿Por qué? Porque al permitir todo, tampoco le estoy dando una estructura. ¿Hasta dónde es correcta cierta acción? Si de repente él va al colegio y empuja a un compañero y yo voy y le digo, pero él también lo empujó, ¿qué estoy haciendo? Estoy permitiéndole una conducta inadecuada. Tal vez el otro niño hizo lo mismo, sin embargo, se puede hablar y ambos pueden pedir disculpas. Pero a veces hay una culpa compartida, no necesariamente es solamente la otra persona. Pero eso, ¿cómo lo sé? Investigando, yendo al colegio, preguntándole a la Miss qué fue lo que pasó. La Miss va a hablar con los compañeros. Necesito escuchar de todo. Porque a veces lo que nos pueden decir nuestros hijos actúa bajo el miedo también. Y si en un momento se acerca y me dice, mamá, me pasó esto, ok, voy a averiguar qué es lo que pasó. Lo hablo con él, lo hablo con la Miss ha hablado con los compañeros y todos hablamos el mismo idioma. Hay que saber escuchar en general. Haciendo esas acciones, nosotros vamos a ser más conscientes de qué cosas están pasando en la vida de nuestros hijos. Y vamos a ser más reflexivos al momento de toma de decisiones junto a él y no tomando las decisiones por él. Y también vamos a tener más coherencia. ¿Por qué? Porque si en casa nosotros pedimos disculpas, sabemos agradecer, todas esas acciones se van a ver repercutidas en el colegio. Y las mises van a poder discernir qué cosas está aprendiendo nuestros hijos en casa. Ahora, vamos a hacer una dinámica un poco más reflexiva y para esto vamos a hacerlo juntos. Yo los voy a acompañar en esto y es básicamente cómo vemos a nuestros hijos. Para ello les voy a pedir que cierren los ojitos, yo lo voy a hacer junto a ustedes y les voy a pedir que por favor visualicen a la cuenta de 3 lo que yo les voy a indicar. A ver, 1, 2, 3. Vamos a cerrar todos los ojos y quiero que visualicen su mano derecha, lo más completa que puedan, si tienen lunares, si tienen líneas, de repente la textura de la mano. Y a la cuenta de 3 vamos a abrir los ojitos. 1, 2, 3. Al momento que abrimos los ojos, vamos a observar nuestra mano. Y quiero que me digan si lo que han visualizado en su mano y lo que han imaginado es lo mismo. Si la respuesta es sí, qué bueno, me alegra mucho. Casi siempre me responden que no. ¿Por qué? Y ahí viene mi pregunta. ¿Conozco a mi hijo como yo creía que conocía la palma de mi mano? ¿Qué creen ustedes? Y entrando un poco a esto, hablamos de que este aprendizaje
que tienen nuestros chicos, según Vygotsky, ocurre en relación con otros, en el ambiente en el que estamos. ¿Cómo unimos estas dos ideas? ¿Por qué? Porque a veces yo creo que conozco a mi hijo cuando él también está en otro ambiente social. Mi hijo está en casa, claro, la mitad de su tiempo, pero la otra mitad está en el colegio. Y acá hay algo muy interesante, porque a nivel de que los niños van creciendo, también sus figuras a seguir van cambiando. Cuando nuestro hijo es pequeño, ¿quién es su superhéroe y su superhéroe y su superheroína? Mamá y papá. Cuando de repente está en inicial, en primero, ¿quién se vuelve? La Miss. Cuando de repente llegan a secundaria, ¿quiénes son? Sus pares, sus amigos, con las personas con las que interactúa, quien tiene los mismos gustos que ellos. Entonces, van cambiando, como digo, sus gustos, sus preferencias. De repente, cuando estaba en primaria le gustaba tocar la guitarra y ahora en secundaria de repente le gusta la batería. Entonces, vamos conociendo realmente a nuestros hijos en este proceso. Entonces, también al momento donde nosotros les enseñamos a comportarse, a saber discernir qué cosa está bien y qué cosa no, tenemos que ir aprendiendo cómo hablar con ellos, porque van cambiando. ¿Y qué quiere decir esto? Que a veces cuando en esos cambios que van teniendo, de repente vemos que mi hijo está inquieto, ¿no? Puedo de repente llegar a etiquetar y decirle, eres desobediente, eres difícil, eres malo. Y los niños no aprenden en base a etiquetas, se defienden más bien. Entonces, ¿qué hace? El niño se tapa los oídos, se voltea y no quiere saber nada de mamá. Y lo único que va a decir es, de repente, va a atinar a irse, a cerrar la puerta. Y eso no nos está beneficiando porque no tenemos una conversación, una comunicación fluida con nuestros hijos. Pero en cambio, cuando nosotros describimos la acción y decimos, eso que hiciste no estuvo bien, ven, vamos a conversar, siéntate, o veo que estás enojado, pero lo vamos a conversar, o vamos a buscar otra forma de solucionar esto que te está incomodando, el niño aprende y se regula, aprende emocionalmente también a regularse, ojo. ¿Por qué? Porque no estamos atacando, estamos visualizando que sí, está mal, pero ojo, su acción, no él como persona. Y a veces pasa mucho, ¿no? Que a veces cuando uno está apurado, de repente el hijo se demora en salir de la casa para ir al colegio, es como otra vez, y lanzamos comentarios atacando y atacando, cuando en realidad sí tenemos que hablar con ellos, pero en base a su acción, y decirle, una vez que esté en el carro, hijo, la verdad es que no me está gustando lo que estás haciendo, cuando regreses a casa lo vamos a conversar, pero quiero que te vaya excelente en el colegio, tenga un buen día. Y cuando llega al colegio obviamente sabe de que de repente no actúa de una manera adecuada, pero eso no va a llegar a movilizar su estado emocional, que al final lo que afecta es en su aprendizaje también. A diferencia de que empecemos a los gritos y que de repente vamos en el carro camino al colegio y el niño ya llega fastidiado, llega triste, llega enojado y el aprendizaje obviamente no va a quedar. Vamos a tener clase de matemática y el niño no va a llegar al aprendizaje porque se está acordando y está molesto por esto que ha pasado en casa. Entonces, dentro de estas pautas de crianza efectiva, vamos a ver 5. He resaltado como las primordiales. Primero el vínculo y luego el límite. ¿Qué quiere decir eso? Que para que mi hijo me escuche, tengo que aprender a escuchar. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo yo voy a esperar que mi hijo se siente conmigo y haga una reflexión si de repente yo tampoco lo hago con él? Si yo me enojo con él de repente porque tengo temas de trabajo y vengo molesto a la casa y de repente veo que los juguetes están tirados y yo no le digo, hijo, por favor arregla, y simplemente es, y otra vez lo mismo, porque a veces usamos esas frases, mi hijo se va a sentir atacado. Entonces, tengo que conectar primero con él. Y a veces cuando venimos ofuscados, que es válido también porque somos adultos, somos seres humanos y tenemos también dificultades en otros aspectos de nuestra vida, por trabajo, de repente por familia, X motivos. Entonces, el que yo me siente con él y le diga, mira, hoy he tenido un día muy agotado, discúlpame si de repente estoy un poco ofuscada, pero sí necesito que ahorita arregle sus juguetes. Esto me ayudaría mucho. Cambia mucho la manera en cómo yo hablo con él. Conecto y luego redirijo lo que quiero que él haga. Por otro lado, validar emociones y no conductas.
Cuando un adulto acompaña emocionalmente a su hijo y le enseña la habilidad para regularse, este chico va a poder llevar mejor su día a día. En la vida siempre van a haber dificultades, siempre van a haber problemas, pero lo importante está en esta validez que le damos. No vemos conductas en este momento, sino que de repente él llega a casa, imaginemos, y de repente si tuvo un altercado con uno de sus compañeros y él reaccionó empujando a su amigo, yo lo escucho, me siento y le digo, cuéntame qué pasó. Él me va a empezar a contar y voy a llevarlo a la reflexión. ¿Crees que lo que pasó estuvo bien? ¿Te gustaría que de repente yo en el trabajo esté conversando con alguien y alguien venga y me empuje? Lo llevo a la reflexión. Estoy validando que él se siente molesto con su amigo. Te entiendo, sé muy bien que de repente lo que estás pasando no es fácil, porque lo quieres mucho, es tu amigo y no te gustó pelearte con él. Lo entiendo, lo valido, mas no acepto la conducta. Si bien es cierto, no está bien lo que hizo este compañero, pero necesito que mañana si vayas y pidas una disculpa porque no está bien. Vuelvo y repito, imagínate de que a mí alguien en el trabajo me empuja. Y lo llevamos a la reflexión. Límites claros y constantes dan seguridad. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras tenga las reglas en casa claras, mi hijo va a ser mucho más seguro. Porque si yo sé que en casa yo tengo un horario y lo tengo que respetar, y mi papá, desde que yo estoy chiquito, desde el niño, yo me he sentado de 5 a 10 minutos con él a avanzar, a revisarle las tareas, y lo tengo claro, cuando sea grande y esté en la universidad quizás, no voy a tener dificultades en el momento de organizarme, de tener un horario, porque lo he ido haciendo a modo de rutina desde muchos años y mi mamá me lo ha enseñado. Tengo los límites claros basándome un poco en eso. Entonces, si es constante, eso me va a dar seguridad, porque el mensaje que me está dando mi papá es, yo confío en ti, tú puedes. Entonces, poner límites en casa, saber que hay cosas que se pueden hacer como otras que no, a mí me va a dar seguridad, porque si a mí me dejan hacer de todo, y como puse el primer ejemplo, vengo y me subo en una mesa y grito y salto, y llego al colegio y me dicen, esto acá no se puede hacer, y de repente la misma me lo dice, y de repente uno o dos compañeros escucharon, me voy a ir haciendo pequeña, porque me va a dar vergüenza. Entonces de repente lo que buscamos es que el niño se fortalezca también sabiendo que hay conductas que están bien y otras que no. Ahora, modelar lo que quiero enseñar. Aprendo más por lo que veo que por lo que escucho. Si yo veo que yo me siento a hacer mis tareas y de repente mi papá se sienta a avanzar su trabajo, por último, no tienen trabajo, pero se sientan en la computadora y los dos están avanzando ciertas cosas, yo aprendo más el ejemplo. Y más cuando es mi papá y mi mamá, porque ellos me van a enseñar a través de la emoción que eso está bien. Si de repente yo en la mesa, todos nos sentamos a comer y cada uno de repente está con el celular, ¿qué es lo que voy a aprender? Estar en el celular mientras estoy comiendo. Entonces, el aprendizaje por modelado con muñeca bandura es sumamente importante, y más cuando son pequeños. Mientras más chiquitos son, ellos aprenden en base a su superhéroe y su superheroína, que son ustedes. Entonces, es ahí donde nosotros debemos poner límites. Ahora, pautas de crianza y reparar después del error. No existe padre perfecto, sino padre disponible. La reparación fortalece el apego seguro. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay ni mamá ni papá perfecto, no hay un manual que nos diga cómo hacerlo. Pero sí, basándonos en nuestras experiencias, vamos a buscar siempre ser mejores para nuestros hijos. Entonces, si yo me equivoco y de repente yo un día llego ofuscado del trabajo, lo mejor que puedo hacer es ir y decirle, mira, hoy tuve un mal día, discúlpame si de repente hoy no te puedo dar esos 5 o 10 minutos, hijo, porque me siento muy agotado y quiero ir a descansar. Pero yo le transmito mis sentimientos, mis emociones, para que él entienda que yo también soy un ser humano que también a veces puedo tener un mal día. Y esto va a hacer que nuestros hijos aprendan que nosotros tampoco somos perfectos, pero que ellos pueden imitar nuestras buenas conductas. Ahora, hablemos un poco del tema de compromisos de crianza que podemos tener nosotros como papás, donde yo me comprometo a poner límites claros y coherentes en casa. Como les dije, límites claros, saber las reglas en casa.
Ojo, que mamá y papá estén de acuerdo en ambas reglas y se cumpla tal cual el acuerdo de papá y mamá, porque si mamá dice A y papá dice B, ¿yo dónde me quedo? En el limbo. Entonces, límites claros, reglas claras en casa, basándome en el compromiso que tienen juntos mamá y papá, donde me van a decir qué cosa está bien y qué cosa no. Validar emociones, pero no todas las conductas. Como dije y hace rato lo conversamos, el validar las emociones nos basamos en decirte, entiendo que te sientas enojado, entiendo que te sientas triste, pero esa conducta no estuvo bien y hay que disculparnos, porque cuando nos equivocamos, nos disculpamos. Siguiente, asumo mi error de adulto guía. Como dije, nosotros no somos amigos de nuestros hijos, somos guías. Nosotros vamos a ser las personas que en un momento les vamos a decir, esto es correcto y esto es incorrecto. Y eso le va a dar seguridad a nuestros hijos, porque el día que salgan a trabajar, ellos van a saber que está bien y que no, y van a ser muy seguros de sí mismos. Y el ser consciente entre lo que digo y lo que hago. ¿Qué quiere decir? Que si yo en casa, al momento de comer, guardo mi celular y le enseño eso a mis hijos, cuando ellos lleguen al colegio, cuando vayan a un almuerzo familiar, van a replicar lo mismo. Entonces, hay que ser conscientes en mis acciones. Yo como papá sé pedir disculpas, yo como papá sé expresar mis emociones o mis sentimientos para que mi hijo también comprenda, porque si yo me desbordo de repente, si un día, por ejemplo, mi hijo se cae y llego con suma ansiedad, mi hijo va a imitar esta conducta. El día que de repente tenga un problema, también va a tener mucha ansiedad. Debo regularme, calmarme, respirar para luego poder actuar. Y también es válido como adultos sentir ansiedad, pero si sabemos que es algo que de repente nos sobrepasa, hay que buscar ayuda profesional para que nos ayude a saber manejar nuestras emociones y nosotros poder ser guías para nuestros hijos y que ellos también puedan manejar sus emociones. Y confiar en el labor del colegio. Por eso les decía el ejemplo, ¿no? Que si pasara o pasan algunas circunstancias a veces en el colegio, yo voy y escucho a mi hijo primero, pero también voy al colegio, escucho a la Miss, de repente si no es la tutora, es otra profesora, también la escucho, y somos un equipo. No voy al colegio de repente a decir, mi hijo me ha dicho esto y me cierro en eso cuando de repente hay un mundo detrás, porque obviamente confiamos en nuestros hijos. Obviamente voy a creer en la palabra de mi hijo, pero hay que confirmar más acciones que han pasado, donde de repente ambos son los que tienen que pedir disculpas. Y pedir disculpas no es malo, es válido, porque somos seres humanos y todas las personas podemos equivocarnos, pero ¿qué es lo importante? Aprender de ello. Y por último, quiero hablarles un poco de manera general de cuál es el hogar que quiero construir para mi hijo, ¿no? Me gusta mucho poner las bases de una casa, que son normas claras que papá y mamá tienen, son las bases sólidas para que nuestros hijos creen y formen su seguridad ante el mundo, ¿no? Porque como yo digo, cuando somos adultos los problemas están por todos lados y hay que saber reaccionar ante ellos. Mientras que las paredes, lo que mantiene estas bases es el afecto que me da papá y mamá, ¿no? Cómo ellos reaccionan emocionalmente ante ciertas circunstancias, cómo me apoyan, qué es lo que me dicen. 3, el techo, que los papás estén ahí para protegerme siempre ante cualquier situación, pero ojo, escuchando también cada parte involucrada, porque hay que saber ser justos. Y 4, la puerta de la comunicación. ¿Qué tanto yo hablo con mi hijo? A eso les decía, calidad antes que cantidad. ¿Cuánto tiempo yo le invierto a mi hijo? 5 a 10 minutos, pero que sean donde no haya ningún celular, donde de repente estemos los dos tranquilos y podamos conversar de una manera adecuada y asertiva. Y bueno, papis, por hoy ha sido únicamente eso. Muchas gracias y espero que realmente esto les haya servido para hacer también un mea culpa y analizar la importancia que tiene el cómo nosotros somos guía para nuestros hijos y cómo podemos involucrarnos en su vida de una manera asertiva y enseñándoles principalmente qué conductas son adecuadas, qué conductas son inadecuadas. Muchas gracias. Agradecemos a la ponente por el aporte brindado y esperamos que sea de gran utilidad para cada uno de ustedes en su labor como padres y madres de sus menores hijos. Muy bien, a continuación los invitamos a ser partícipes de la juramentación de padres delegados y de COPAFA 2026,
quienes asumirán esta notable labor con responsabilidad y compromiso. Paz y bien, damos la bienvenida a los integrantes, a quienes integran la mesa de honor. Damos la bienvenida a nuestra directora, hermana María Antonieta García Carrizales, a las coordinadoras de nivel, a la coordinación de pastoral, y damos la bienvenida a COPAFA, que el día de hoy ya toma la siguiente juramentación, a la familia Rimarachín Gil. Bienvenidos, queridos padres de familia. Y a continuación, la familia Rimarachín Gil presenta a la Junta, toma juramento y presenta a la Junta Directiva 2026 y 2027. Estimadas familias, paz y bien, Peñaranda Marcenaro, presidente, Ayala Morales, secretario, Huasasquiche Rebata, tesorero, Zavala Cuya, delegado de pastoral, Zavala Núñez, delegado de deporte, juran por Dios, la patria y estos santos evangelios desempeñar leal y conscientemente las encargaturas antes mencionadas como miembros de la Junta Directiva de COPAFA por el periodo 2026 y 2027 del Colegio La Inmaculada Concepción. Sí, juro. Si así lo hacen, Dios los ayude, si no, Él y la patria os lo demanden. Aplausos, por supuesto, fuertes aplausos para la nueva COPAFA 2026-2027. Es el momento ya que empiezan a trabajar los flamantes nuevos representantes de la COPAFA. La familia Peñaranda Marcenaro presentan a los delegados de aula y toman el juramento. Juran por Dios y por estos santos evangelios desempeñar leal y conscientemente el cargo de delegados de aula 2026 del Colegio La Inmaculada Concepción. Sí, juro. Si así lo hacen, Dios los ayude, si no, Él y la patria os lo demanden. De esta manera hemos concluido esta gran ceremonia de compromiso, agradeciendo nuevamente a la familia Rimarachín Gil y de la misma forma a todos ustedes que han asumido su compromiso, mostrándonos la gran identificación que tienen con nuestro colegio y por supuesto las ganas de trabajar a favor de sus propios hijos y del Colegio de la Inmaculada Concepción. Muchas gracias, hemos concluido. Gracias por su presencia.
Les brindamos fuertes aplausos a la COPAF y Padres Delegados 2026 por su responsabilidad y compromiso. Asimismo, los invitamos a dialogar en familia sobre el tema que se ha desarrollado el día de hoy y posterior a ello desarrollar el formulario que se encontrará habilitado en la plataforma del CIAWeb hasta el 4 de mayo del presente. Recordar que su participación será tomada en cuenta como su asistencia dentro del rubro Padres de Familia. Finalmente, les damos las gracias a cada uno de los padres de familia que el día de hoy nos han acompañado y esperamos continuar fortaleciendo el trabajo colaborativo en bien de sus menores hijos y sus familias. Paz y bien.